Bueno, les cuento, ahí está. Les cuento cómo he pensado este encuentro de hoy. Les traigo un PowerPoint con una hoja de ruta en términos de un par de temas como los disparadores de este encuentro, pero fundamentalmente quiero compartir pantalla, dejar de compartir y dialogar con ustedes y de alguna manera generar con ustedes el ritmo de esta tarde. Porque ningún sentido tiene, y presumo que ustedes no vienen a buscar eso, que cualquier docente o la persona que esté a cargo de la clase solamente como monólogo exprese sus ideas o un par de ideas, sino que lo más rico que para mí implica este tipo de encuentros es la posibilidad de dialogar. Entonces voy a ir presentando algunos temas y voy a abrir el debate para que entonces ustedes me devuelvan en función de los temas qué opinan, de qué manera creen que la temática que les voy a presentar tiene que ver con su funcionamiento en el tribunal donde trabajan, o en el tribunal donde se proyectan trabajando, o en el ejercicio profesional en su caso. Entonces verán que la dinámica viene pensada de esa manera. Les comparto pantalla y por lo tanto voy a ver la mitad, o no los voy a ver a todos al mismo tiempo, pero voy a dejar de compartir para que armemos la situación de diálogo que para mí es la más rica de este encuentro. Les comparto entonces. Hay otra cosa, cuando quieran opinar, a pesar de no haber todavía abierto el diálogo, por favor lo hacen. Levantan el audio y comienzan a hablar sin ningún tipo de formalidades. Por favor, se los pido. De la misma manera, cuando manifieste alguna idea y no quede claro lo que estoy queriendo decir, porque obviamente puede ocurrir que no, espero que no ocurra seguido, pero puede ocurrir que no lo manifieste de la forma que claramente se entienda, por favor me lo hacen saber. Por favor me dicen, no entendí o no me parece que la forma de expresar esa idea sea entendible. Entonces, por favor, me lo indican en el momento. Bueno, les comparto entonces pantalla, fíjense. Y este es un poco el recorrido que les quiero mostrar. El recorrido que tiene que ver con formar parte de este curso de procesos constitucionales. Interesantísimo el tema que les propone la asociación, pero que tiene distintas aristas, una de las cuales es esta, pero justo con esta que les vengo a presentar, podríamos de esta misma desgranar aspectos de comparación de constitucionalidad con convencionalidad, podríamos analizar respuesta jurisprudencial de la Corte Argentina sobre el tema, también podríamos analizar respuesta de los superiores tribunales provinciales. Bueno, y en el desarrollo que les quiero mostrar, voy a intentar descubrir para ustedes el mundo de posibles respuestas de las distintas provincias argentinas. También busco, con buena capacidad de síntesis, manejarme en el espacio horario que tenemos asignado, ni un minuto más, de forma tal que ustedes también adviertan que habrá temas que serán esbozados a modo sintético, donde de cada uno, y yo se los voy a aclarar, podríamos tener un desarrollo mucho mayor, claro, pero el punto es en 2 horas lograr concentrar, sintetizar una línea de pensamiento que de pronto les den ganas de seguir investigando. Por ello, entonces, sepan que habrá muchos aspectos que los enunciaré nada más, y que por ahí, si les interesa, de pronto le piden a Alejandra, mira, ¿por qué no ampliamos tal tema? Listo, me sumo, ningún problema. Quiero despertar en ustedes muchas inquietudes a partir de esta formulación. Fíjense que más allá de lo que compartamos esta tarde, que espero que sea muy rico, hay un elemento para mí muy importante, que a partir de este momento estamos conectados, pero conectados en términos de a disposición de ustedes para lo que necesiten, de material, de doctrina, de jurisprudencia, de opiniones. Digo, bueno,
trabajo en el Poder Judicial y por lo tanto no persigo ninguna otra finalidad que no sea mi ejercicio en la judicatura y mi ejercicio docente. Por ello, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, y en esa coherencia es que quiero dejarles, antes de mostrarles a Mendoza, quiero dejarles todos mis datos. Todos los datos, teléfono, mail, lo que necesiten estoy a disposición. Bueno, como mendocina que soy, les presento a mi provincia, están todos invitados, una provincia hermosa. Si alguno además quiere venir a Mendoza, también me puede consultar porque les puedo ayudar. No soy guía de turismo, pero bueno, uno siempre puede ayudarles. Bueno, que me ha pasado un montón de veces, colegas que han estado en algún curso conmigo, que me mandan un WhatsApp y me dicen, este hotel o este Airbnb, ¿qué tal queda respecto al área céntrica? Bueno, yo no le puedo dar su opinión. O sea que cuenten conmigo para visitar Mendoza también. Bueno, recorrido para este encuentro de hoy. Un recordatorio rápido de cómo juega la supremacía y sobre todo la vinculación de instrumentos internacionales sobre derechos humanos con las provincias argentinas en clave federal. Es decir, de qué manera están obligadas las provincias, también los municipios, la ciudad autónoma, hoy nos dedicamos a provincias, pero esto se extiende, de qué manera están comprometidas, obligadas, exigidas por las pautas de supremacía que están impresas en la Constitución Nacional antes de la reforma del 94 y antes de plantearnos internacionalización de derechos humanos, pero que claramente después de 1994 con la reforma constitucional adquieren características puntuales y exigencias particulares para las provincias. Con esa plataforma inicial, vamos a adentrarnos en de qué se trata el control de convencionalidad, un ABC por sus principales características, para luego intentar visualizar de qué manera las provincias argentinas están comprometidas o no, ya veremos, con ese control de convencionalidad. Y en un tercer momento que voy a abrir en dos grandes partes, para mí súper interesantes. Una, la respuesta local de las constituciones provinciales a el control de convencionalidad, a el control de constitucionalidad, para ver si hay vinculación. Y la segunda parte de este final, casos concretos, puntuales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando a la Argentina por accionar de sus provincias y particularmente en relación a temas judiciales, porque, bueno, asociación de magistrados y funcionarios. Entonces hay un montón de casos a traer, si quisiera, pero me quiero detener en cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Esta es la hoja de ruta que vamos a ir armando en esta tarde. Les recuerdo las pinceladas del tema supremacía para abrir el primer debate. Alejandra, yo voy admitiendo también, yo te ayudo en la admisión, te ayudo con esa parte también. Estás en todo, Gaby. No, porque así colaboro. Entonces, pinceladas de los temas de supremacía y de federalismo. Punto inicial, voy a empezar con la segunda parte, con federalismo, porque el punto inicial es plantear la descentralización del poder en el territorio, plantear la presencia de distintos órdenes de gobierno, y en esta conjugación de dos órdenes de gobierno primigenios, nación y provincia, ¿se acuerdan? Configuración en 1853, 1860 con la incorporación de Buenos Aires, y luego el proceso, luego el federalismo en movimiento, que se va gestando con la participación de los regímenes municipales, con todo el debate riquísimo que se produjo en el derecho argentino prácticamente en casi todo el siglo XX, sobre de qué manera las provincias tenían que reconocer ese régimen municipal, con qué grado o no de autonomía, pero que generaba un desarrollo en el federalismo en términos de
mayor descentralización. Y la reforma de 1994, que a ello le suma el reconocimiento de un régimen de gobierno autónomo para la ciudad de Buenos Aires y luego en cada provincia para los municipios a partir de la exigencia de la Constitución provincial del reconocimiento de tal. Esto nos marca en las pinceladas iniciales, nos marcan este punteo que les propongo. Primero, que toda descentralización del poder, distintos órdenes de gobierno, distribución de competencias, principios fundantes de todo país federal, subsidiariedad, buena fe federal, tienen como nota importantísima la dificultad para identificar exactamente un federalismo y otro. Es decir, la famosa aseveración de Carl Friedrich que no hay un único concepto de federalismo, sino que hay tantos federalismos como estados federales. Es decir, características similares, pero luego particularidades locales. Ese federalismo con particularidades locales está claramente pensado ya en 1853, porque nuestro artículo primero nos lo dice. Esa forma federal, junto a la republicana, junto a la representativa, no se dan en abstracto, no es el sistema político puro, sino es el régimen político, según lo establece la presente Constitución. Clarísimo, federalismo a la Argentina. Pero luego, ese federalismo tan particular va mutando en la práctica federal, de manera tal que claramente se identifica el federalismo como un proceso, con etapas, con momentos, con avances y con retrocesos, que claramente visualizan en el federalismo argentino, esto que ustedes seguro han escuchado, un paso de un federalismo dual a un federalismo de concertación, a un federalismo de mayor organización en términos de diálogo y de consenso, que además crece en sujetos federales con la ciudad autónoma, con los municipios autónomos dentro de cada provincia. Claramente, podríamos decir, esto no es el tema nuestro, el federalismo, por eso es que son pinceladas, pero recuerden nada más, un federalismo con notas unitarias claramente en 1853, un federalismo que quita algunas notas unitarias en 1860, un federalismo que transita con altos y bajos en un siglo XX con 6 discontinuidades constitucionales, un federalismo de emergencia que supimos concebir y mantener durante casi, les diría, todo el siglo XX, una reforma constitucional de 1994 con el objetivo de fortalecer el federalismo, y un federalismo que en pandemia demostró notas de gran centralización en términos de accionar del Poder Ejecutivo Nacional, de copia de ese accionar por parte de los gobernadores provinciales e intendentes. Es decir, tendríamos para analizar este camino federal en un tiempo o en una clase más extendida. Pero en este pantallazo que quiero mostrarles, adviertan elementos claves. Un federalismo que en este proceso no pierde las notas unitarias. Claramente recuerden que en estas etapas del federalismo argentino podríamos citar distintos modelos, pero las notas unitarias forman parte de nuestros antecedentes, de nuestra hechura constitucional y luego de nuestro caminar institucional en lo federal. Otro elemento interesantísimo a tener en cuenta son los distintos órdenes de gobierno que lo componen, que componen el Estado federal, donde claramente las provincias están presentes originalmente, conservan potestades, y nos va a servir en el análisis puntual de hoy, detenernos en las provincias. Y en todo esto, el análisis puntual que vamos a hacer hoy solamente va a tener como punto de partida la descentralización político-institucional. No vamos a analizar, pero sí tengámoslo claro, que junto con toda esta puesta en marcha del federalismo, puntapié inicial de nuestro encuentro de hoy, dejamos de lado a propósito, pero no lo dejamos de tener presente, el denominado federalismo fiscal. Es decir, el sustento de todo este andamiaje
político-institucional. Lo dejamos de lado, daría obviamente para todo otro seminario, pero ténganlo muy en cuenta, porque más de una vez los déficits federales que diagnosticamos en la Argentina tienen que ver con el poco federalismo fiscal, tienen que ver con la unificación y la distribución centralizada de recursos provinciales, pero que la nación desde hace décadas concentra. Entonces, ténganlo en cuenta, nada más. ¿Cómo juega entonces en este andamiaje el principio de supremacía? Les decía que junto con esta descentralización del poder, junto con estas provincias que delegan en la nación y que conservan potestades, además de esa delegación, las provincias también acordaron un principio de supremacía del texto nacional respecto de los estados partes. Principio de supremacía que, si se acuerdan cuando estudiaron en constitucional, aspectos que... ¿Me esperan un minutito? No, estoy perfecta. Gracias, Paco. Sí, pero... Bueno, gracias. Dale. Bueno, si vas a pedirte un agua, sí, dale, gracias. Un profe de mi cátedra que sabía que estaba dando clase, entonces me ofrece traerme agua, amoroso. ¿Ven? Esto es lo bueno de trabajar en equipo, que bueno, estamos siempre apoyándonos. Les decía entonces, este principio de supremacía, si se acuerdan lo que estudiamos en Derecho Constitucional, lo que estudiamos en su momento en Historia de las Ideas Políticas, claramente va de la mano del concepto racional normativo de Constitución. ¿Se acuerdan? García Pelayo, donde claramente el principio de supremacía de la superley, principio de legalidad, donde la superley es la Constitución Nacional, forma parte de esa concepción de la cual nuestro texto constitucional absorbe. Y en esta lógica, ese principio que ya estaba en el siglo XIX, 1853, claramente irradia hacia los ordenamientos locales, provinciales, municipales y ciudad autónoma. De forma tal entonces que la Constitución, los tratados y las leyes del Congreso son la ley suprema para las provincias ya desde 1853. Lo que va a agregar el condimento posterior, la reforma de 1994, es traer con jerarquía constitucional instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Pero recordemos, solamente a modo de pantallazo inicial, que antes del 94 ya teníamos hitos concretos que nos mostraban la supremacía de los tratados respecto de las leyes. Y eso impactaba de lleno en las provincias. Acuérdense, Egmejian con Sofovich, 1992. Acuérdense, 1984, cuando la Argentina incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1 y 2 de la Convención. La Argentina ya se obliga a cumplir y garantizar los derechos del tratado mediante disposiciones legislativas o de otro carácter. Claramente, la disposición legislativa al servicio del tratado. Y de la misma manera, en 1972, cuando ratificamos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. A partir de ahí, claramente la Argentina se comprometía a no invocar una ley de derecho interno, ni la ausencia de esa ley, para pretender justificar el incumplimiento de un tratado. Ergo, lo que les quiero mostrar es que esa supremacía con los tratados que implican jerarquía superior a las leyes ya la teníamos antes del 94. El 94, reforma del 94, le agrega en el inciso 22 del 75 jerarquía constitucional a los tratados. Esto claramente de lleno impacta en las autonomías provinciales. Fíjense, recuerden cómo esa subordinación también está prevista en el artículo 5. Recuerden que ese artículo 5, en materia de reconocimiento de derechos, en materia de administración de justicia, tiene claramente el objetivo, la obligación de cumplir con ese artículo 5 como piso mínimo. El reconocimiento de derechos de la Constitución Nacional es la plataforma elemental sobre la cual las provincias pueden aumentar la protección, jamás disminuirla, para tener claro cómo juega ya en el siglo XIX esta plataforma de derechos.
Y luego, fíjense, con la reforma del 94, con los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, claramente aparece en varios de ellos, que aquí se los cito, la denominada cláusula federal. ¿Qué quiere decir esto? Determinados instrumentos internacionales, que aquí se los he puesto a todos, que contemplan un artículo puntual donde le dice a los estados que han ratificado esa convención o ese tratado, que si tuviesen una estructura federal, se compromete el Estado Nacional, obviamente, también por el accionar de sus jurisdicciones locales, de los integrantes de la federación, de forma tal que los casos que les traigo al final, que involucran a la provincia de Mendoza, a la provincia de Córdoba, estoy hablando de los casos Gorigoitía en relación a la provincia de Mendoza, Valle Ambrosio en relación a la provincia de Córdoba, claramente quien fue sujeto que enjuiciado en sede internacional dio la cara fue la nación por el hecho de sus provincias. Claramente, artículo 28 de la Convención Americana. También aparece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el de Económicos, Sociales y Culturales, también aparece en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de Derechos de las Personas Mayores, para mostrarles solamente los que tienen jerarquía constitucional. Pero no haría falta que esto estuviese, porque ya nuestra Constitución Nacional lo tenía claro. En ese famoso artículo 31, las provincias y las autoridades provinciales, los actos provinciales tienen que ajustarse a, de manera tal entonces que viene el reforzamiento por parte de estos instrumentos internacionales a la obligación que las provincias ya desde el siglo XIX teníamos claro que nuestro accionar tenía que responder a esa supremacía del artículo 31. Fíjense, plataforma inicial. Vamos a armar el primer diálogo. Diálogo en términos de, bueno, me gustaría que participen un poco, no quiero que se me duerman del otro lado. Consideraciones sobre esta plataforma inicial, federalismo, la incidencia del derecho internacional, obligación provincial. Consideraciones sobre esto. ¿Lo tenían claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? A ver, ¿qué opinan? ¿Alguien se atreve? ¿No se atreve nadie a opinar? No, lo que te estaba por preguntar, Gaby, yo me animo, Bien, ya que Alejandra. soy la Dale, dale, anfitriona. dale, dale. Justamente la Convención sobre las Personas Mayores es uno de los últimos Sí, tratados de derechos humanos el que año fue pasado. Sí, el año pasado, que se le otorgó exactamente. jerarquía constitucional. Claro, y parecería, ¿no? Como que en virtud justamente de lo que dispone el artículo 31, el Poder Legislativo no le ha quedado, o sea, ha reconocido la jerarquía de muchos de los tratados en virtud de lo que nuestra Constitución ya decía. Claro, el punto para mí importantísimo es que vean que los instrumentos con jerarquía constitucional, el derecho interno, siendo un país federal, aunque no tengan esa famosa cláusula federal que diga que el Estado se compromete por sus Estados partes, aunque no la tengan, hacia el ordenamiento jurídico interno argentino, no queda duda que las provincias tienen que respetar la supremacía. Y en la supremacía no queda duda que los tratados están, no por el 75-22, obvio que también, sino por el 31. Para empezar a hablar, Claro. en el siglo XIX ya lo teníamos. Claro, con el 75-22 viene la jerarquización, tratados por encima de las leyes, algunos tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, viene todo el debate en torno a cómo se interpreta esa jerarquía constitucional, por supuesto que es muy rico, pero lo que quiero que les quede claro es que ya en el siglo XIX las provincias tenían la obligación de respetar esa supremacía, supremacía que ya incluía a los tratados. Es decir, no podía una provincia argentina en el siglo XIX incumplir o con su accionar generar el incumplimiento de la nación argentina respecto del tratado. Claro.
Sí, 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 está muy claro. Tuvimos siempre una constitución muy de avanzada. A, Absolutamente. Sí, dale. a nivel federal. Ahora, en este organigrama, las constituciones provinciales, ¿cómo quedan en relación a la supremacía nacional, a las leyes nacionales, a las leyes provinciales? Por ahí aclarar un poquito ese tema. Excelente. Fíjense, en toda la materia delegada, las constituciones provinciales están subordinadas a la nación en términos de constitución nacional, leyes, tratados. Porque claramente todo lo que las provincias delegaron a la nación a través del 75 del Congreso, del 99 del presidente y del 116, 117, más las otras cláusulas que aparezcan en la Constitución, claramente es materia que las provincias no van a poder ejercer y por lo tanto se subordinan a la manera en que ejecuten esas atribuciones o ejerzan esas competencias los órganos de Estado Nacional que correspondan. Pero en todo lo no delegado, en lo que supone, por ejemplo, el dictado de la Constitución provincial, bajo los presupuestos del artículo 5, nunca las provincias pueden escapar a ese tipo de límites, la mayor o menor amplitud en términos de reconocimiento de derechos sobre la base de ese piso mínimo de la Constitución Nacional, las provincias no tienen ningún tipo de subordinación jerárquica. Ejemplos. Antes que a nivel constitucional nacional se le diera reconocimiento a los mecanismos de democracia semidirecta, iniciativa y consulta, antes que tuvieran reconocimiento constitucional los partidos políticos, antes que se diera reconocimiento a todos los derechos de incidencia colectiva, medio ambiente, consumidores, Facundo, un millón de gracias. Profe de mi cátedra, esperen que se los voy a presentar, esperen. El profesor Facundo, ahí está, el profesor Facundo de Araujo. ¿Cómo les va? Ya mismo se los presento y los ofrezco para las clases respectivas, para que lo agenden. Gracias, Facundo. Muchas gracias. El profesor que acaban de ver. Bueno, gracias. El profesor que acaban de ver es especialista en temas ambientales, es especialista en temas que tengan que ver con minería. Ya mismo queda a disposición de ustedes también. Ay, muchísimas gracias. Lo vamos a Claro. tener muy presente para los futuros cursos que vamos a seguir Por programando desde la supuesto. asociación. Claro, Ale, tenelo más que en cuenta. Bueno, les decía entonces que en esas materias donde las provincias ejercen la competencia propia, sí cabe que la provincia legisle, que la provincia reglamente de una manera diferente a la nacional, siempre en la consideración de los pisos mínimos nacionales y en el acrecentamiento de temas como, por ejemplo, reconocimiento de derechos. Casos que tenemos en el derecho público argentino, no solamente de esta última década del siglo XX, sino mucho anterior, mucho antes. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos sociales a nivel de la Constitución Nacional aparece en 1949, luego tendrá cabida en 1957 en el 14 bis y luego tendrá cabida en la reforma de 1994. Mientras que en las provincias los derechos sociales aparecen en las constituciones antes que a nivel nacional. Antes. Constitución tucumana de 1907, Constitución mendocina 1910, Constitución mendocina 1916. A Martín lo voy a silenciar. Si Martín quisiera decir algo, me avisa. Porque vieron que uno por ahí no. Martín, ¿querés decir algo? Estaba tratando de silenciarlo y no. Ahí va. A ver. Sí, está como difícil de silenciar. Bueno, si quiere decir algo, Sí. Martín está más que invitado. Bueno, les decía entonces que en estas provincias, por ejemplo, les sigo agregando, Santa Fe 1921, San Juan 1927, reconocen derechos sociales tales como los que conocemos en relación a los trabajadores, pero además aparecen, por ejemplo, los derechos electorales de las mujeres, primero en las provincias.
De forma tal, entonces, que en lo no delegado, en términos de dictado de constitución, reconocimiento de derechos, sobre el piso nacional, la competencia provincial no tiene subordinación jerárquica con la nación. De la misma manera, a la hora de plantearse desde una provincia el ejercicio de una competencia propia o concurrente con la nación, claramente los operadores del derecho tenemos que tener clara esta distribución de competencias para dejar de lado algunas veces la tendencia a pensar que si la ley es nacional, es mejor que la provincial. Si hay ley nacional, aplico primero la nacional. No, 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 no. Antes de ello, hay que estudiar si la competencia es provincial o delegada a la nación, o si fuese concurrente, donde nación y provincia tienen la posibilidad de ejercer esa potestad cada una dentro de su ámbito propio, perfectamente la provincia de Buenos Aires puede primero, o los operadores de la provincia de Buenos Aires, buscar primero la ley provincial, y solo en caso que advierta que la ley nacional es mayormente protectoria del derecho, reconoce derechos con mayor amplitud, o supone de alguna manera una causal razonable de justificación en función de los derechos, recién ahí plantear la elección por una ley nacional. Esto es muy importante. Ya te dejo, Federico. Es muy importante porque si no interpretamos bien este juego, muchas veces los operadores terminamos siendo muy afines a una idea unitaria, que venga todo de la nación y descarto de plano una ordenanza municipal, una ley provincial o cualquier resolución de ese tipo. Sí, Federico. Gracias por preguntar, Alejandra, y ahora Federico. Perdón, doctora, que la interrumpo. No sé si lo que voy a decir está bien o estoy errado, pero Primero me tutea, Federico, por favor. Perdón, Dale, perdón. por favor. Lo que A le ver, quería preguntar es, en sí, cuestiones presupuestarias, por ejemplo, porque sí. entiendo que garantizar derechos también es una cuestión de presupuesto, independientemente del organismo que sea receptor y a través de eso volcarlo a nuestra constitución interna. Cuando es algo de una constitución interna y por ahí es facultad concurrente del Estado de la provincia, ¿qué pasa a nivel presupuestario en caso de, por ahí, desde el órgano jurisdiccional, decir lo vuelco más que nada a lo tributario, ¿no? De decir por ahí que el incumplimiento o la falta de, o sea, echarle como la culpa a la falta de presupuesto, digamos, por la ley de coparticipación o lo que fuere, ¿no? Eso después, pero... Excelente, excelente tu pregunta, Federico, que tendría seguramente varias líneas de respuesta. Te las voy enunciando las líneas. Primero, principal, hay que distinguir si se trata de una competencia provincial, ejemplo, educación primaria, artículo 5, o si se trata de una competencia que la nación delegó a la provincia sin los recursos suficientes. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Claro, eso, Bueno, eso el iba. traspaso, claro, me imaginé que ibas a ese lado. El traspaso de escuelas secundarias o el traspaso de tal o cual actividad concreta con los establecimientos respectivos, el personal y lo que fuere, sin los recursos. Bueno, ese sería el ejemplo disvalioso en términos de relaciones nación, provincia, provincia, municipio, ciudad, porque de alguna manera no puede pensarse, y de hecho la reforma del 94 así lo puso en el 75.2, que cualquier transferencia de funciones tenía que tener la transferencia de los recursos para poder cumplir con esa función. Entonces, ese sería el ABC que no deberíamos consentir las violaciones que alguna vez se visualizan en la realidad. Si se trata de competencia propia, provincial, vuelvo a insistir en el ejemplo quizás más clásico, educación primaria, competencia del siglo XIX en manos de las provincias, cada provincia tiene que ser responsable en lo fiscal en términos de armar año a año su presupuesto en base a recursos y gastos. Pero claro, acá viene el punto interesante en términos de cuál es el porcentaje de recursos propios en un presupuesto provincial. Porque si hablamos de algunas provincias,
tengo algunos datos frescos porque hace poco participé en un seminario de federalismo fiscal sobre estos temas, o sea que tengo algunos datos frescos. Si analizamos los presupuestos 2023 de las provincias argentinas, visualizamos algunos casos puntuales, con todo respeto a esas provincias, por Dios, con absoluto respeto voy a referirme, donde, por ejemplo, provincias como Formosa o provincias como Catamarca, de sus presupuestos provinciales 2022, tuvieron, en el caso formoseño, solo un 6% de recursos propios. Catamarca, un 9% de recursos propios. Esto quiere decir que más del 90% de ese presupuesto depende de los fondos que vienen de la nación, por coparticipación o por alguna otra fuente, donde claramente acá hay una disociación, Federico. Pero competencias propias, funciones propias, ¿con qué presupuesto? Con el presupuesto que se sustenta en fondos de la nación. Y claramente esa no es la respuesta de un federalismo sano, porque ¿de qué autonomía provincial estamos hablando? En prestación y cumplimiento de sus competencias propias, si hay una dependencia de recursos nacionales. Claramente, algunas provincias están encima en el ranking más elevado de porcentaje de coparticipación. Entonces, hay una ayuda nacional en términos de coparticipación, acuérdense, con criterios objetivos y subjetivos de reparto, ¿no? Que es correcto. No todas las provincias que más aportan son las que más reciben, porque hay que buscar una lógica de equiparación, de equidad, de subsidiariedad, pero más de una vez ocurre que las provincias que más reciben por coparticipación terminan siendo las que más van a depender de esa coparticipación, mostrando incapacidades de generar recursos propios. Y a esto le podríamos sumar otros índices, como por ejemplo, porcentajes de empleo público versus empleo privado en esas provincias, donde paradójicamente reciben mayor fondo de coparticipación o mayores fondos nacionales, y las plantas de personal en términos de empleo público son las que más crecen. Es decir, hay una combinación un tantín defectuosa, en mi opinión, que te dan como respuesta que muchas veces no hay un efectivo cumplimiento de atribuciones propias, competencias provinciales, por estar unida el tema fiscal, muy unida, muy dependiente de los recursos que vengan de la nación. Y esta es una práctica que, en mi opinión, desvirtúa lo que suponen las sanas relaciones de un país federal entre los estados partes. No me quiero extender, Federico, porque daría para otro seminario, que desde ya me ofrezco, porque los temas fiscales creo que son súper importantes, para entender un poco todo esto que estamos conversando. ¿Te quedó más o menos claro, Federico? Sí, excelente, mil gracias. Apoyo la crítica. Y la verdad que también se lo pregunté porque amé la materia tributaria con el doctor Corti. Y bueno, nada, la verdad que me quedó esa Obviamente, con chispa ahí Horacio dando Corti, vueltas. divino. Si lo llegás a ver, Horacio, le mandás salud de mi parte. Bueno, perfecto, serán dados. Excelente, Horacio, sí, lo conozco mucho. Gracias, Excelente. muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, María, una pregunta. Dale, José. Con esto, con la incorporación de los tratados en la Constitución y el rol jerárquico que se les da, de alguna manera las competencias que se reservan las provincias también quedan prácticamente todas afectadas por lo nacional, digamos, ¿no? Porque estaba pensando, por ejemplo, lo que decías vos recién de la educación primaria o la legislación procesal que se reservan las provincias, pero también de alguna manera quedan afectadas por garantías básicas que amparan estos tratados internacionales, ¿o no? Excelente tu pregunta, que te la voy a reformular. Me parece que tu pregunta daría para dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, incidencia del derecho internacional en relación a facultades propias de las provincias. Y por otro lado, incidencia del derecho internacional en relación a esos pisos mínimos que yo les mencionaba. A ver si soy clara en la reestructuración. Me avisan si no queda claro.
Por un lado, el derecho internacional ingresado con jerarquía constitucional, los tratados, o sea, estoy hablando puntualmente de los del 75-22 y los 4 que se han incorporado después. Claramente van a ampliar la base de presupuestos mínimos para las provincias. Claro que sí, porque si la provincia tiene que cumplir con lo que suponen los presupuestos de garantías de la Constitución Nacional, dentro del concepto de garantías judiciales, el presupuesto mínimo ya no es cumplir con el artículo 18, para poner un ejemplo simple, sino que ahora el presupuesto mínimo es cumplir con todo el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos con jerarquía constitucional. Léase el caso que les traigo, esto parece armado, el caso que les traigo de Gorigoitía y de Valle Ambrosio, que tiene que ver con la garantía de la doble instancia en materia penal. Garantía que el 18 per se podría no interpretarse, pero de la Convención Americana de Derechos Humanos claramente acrece el piso mínimo que la provincia de Mendoza y de Córdoba y todas las provincias tienen que respetar. Pero también hay una segunda parte, que no sé si lo habías pensado, pero te la traigo a colación. Una segunda parte que sería, ¿puede el Tratado sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional modificar la distribución de competencias en el federalismo argentino? Ya no hablo de piso mínimo, hablo de hipótesis de un instrumento internacional que fijara determinadas disposiciones que afectaran la distribución de competencias, la interpretación de esas competencias en manos de nación y provincia. Y por este lado, aparece un interesantísimo debate en el derecho argentino. Debate que se podría unir a los principios de derecho público. Principio de derecho público que en los fallos de la Corte, Fontevecchia, Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de Fontevecchia contra Argentina, la Corte cita a Joaquín B. González. Joaquín B. González, con Manual de Derecho Constitucional, 1897, Joaquín B. González enumerando los principios de derecho público. Pero ¿y esto qué tiene que ver? De esta forma, Joaquín B. González decía, a fines del siglo XIX, esos principios de derecho público del artículo 27, ¿se acuerdan? Que la Argentina está obligada a suscribir tratados en relación a todo lo que implica relaciones de paz y comercio. Pero esos tratados internacionales no pueden violar, deben sujetarse a los principios de derecho público. Y Joaquín B. González decía, uno de los principios de derecho público que ningún tratado puede violar, enumera la supremacía de la Constitución, la distribución de competencias, las autonomías provinciales. Entonces, ¿de qué manera puede interpretarse una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, haciendo efectiva la Convención Americana, le diga a la Argentina que el Poder Judicial, la Corte, deje sin efecto una resolución que tiene autoridad de cosas juzgadas? ¿Van siguiendo mi razonamiento? Entonces, acá también se abre en el derecho argentino, así como la primera formulación que les hice, los instrumentos internacionales ingresan y aumentan el piso mínimo para cada provincia. La segunda parte tiene que ver con, al ingresar esos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, pueden modificar, por ejemplo, las relaciones y las competencias nación y provincia, pueden modificar aspectos tales como esta autoridad de cosa juzgada de las decisiones judiciales interpretadas en el derecho argentino. Y aquí viene claramente las distintas bibliotecas en torno a los principios de derecho público están por encima de los tratados. Entonces ningún tratado podrá osar modificar la distribución competencial entre nación y provincia, ciudad autónoma, municipios, la relación que querramos poner como ejemplo, versus otra posición que entiende que ese derecho internacional de los derechos humanos no reconoce ni respeta
principios de derecho público porque ingresaron con esa jerarquía constitucional, forman el bloque de constitucionalidad y no puede argumentarse, y ninguna provincia podrá hacerlo. La nación no puede, menos una provincia, que exista algún principio en función del cual esa provincia pretenda entonces incumplir el tratado o la decisión de un órgano creado por el tratado. ¿Visualizan los dos aspectos que quería comentarles al responder, José o Manuel? Sí, 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 está clarísimo, está clarísimo. Parece un poco raro que un tratado venga a modificar una distribución de competencias que es en realidad un acuerdo previo entre estados independientes que deciden organizarse y ceder competencias en uno nacional. Pero te pongo el ejemplo, José. Mira, esto parece, Alejandro, esto parece que lo hubiésemos armado con José, porque me da justo el pie para el caso que les voy a mostrar. Esto parece, pero mira, hecho de antemano. Y ha sido espontáneo, pero mira, te traigo el caso y lo vamos a debatir. ¿Qué ocurre con la distribución de competencias en términos de la nación argentina dicta el Congreso, dicta el Código Penal, y las constituciones, los estados locales, las provincias, dictan las normas procedimentales? ¿Se acuerdan? 75-12. El caso que les traigo, Gorigoitía y Valle Ambrosio, lo pueden ir googleando mientras voy hablando, se trata de dos casos donde los códigos procesales penales de estas dos provincias, Mendoza y Córdoba, no tenían previsto un recurso con amplitud de debate y prueba luego de la sanción o el dictado de la sentencia de condena penal. Estas provincias tenían previsto los famosos recursos extraordinarios ante los superiores tribunales de provincia con un control de legalidad de tribunales de condena penal colegiado a corte provincial con recurso extraordinario, control de legalidad. Tanto el señor Gorigoitía como el señor Valle Ambrosio, condenados de esta manera, ambos les son rechazados los recursos extraordinarios in limine, por entender que estaban planteando argumentos en relación a la prueba de los hechos, y en los superiores tribunales, aplicando la norma procesal penal, dijeron, no es el ámbito de estos recursos. ¿Me van siguiendo el hilo sucinto de los hechos? Llegan al sistema interamericano y la Corte condena a la Argentina, diciéndole, sus provincias tienen que modificar sus códigos procesales penales para introducir un remedio procesal que cumpla con el estándar de la doble instancia en términos de análisis y revisión, no solo de legalidad, sino también de lo que supone la fundamentación fáctica y las pruebas. Pero hasta acá podríamos decir, bueno, no ingresa en el ámbito de distribución de competencia entre nación y provincia, porque solamente le dice a la nación argentina que tiene que arbitrar los medios para. Pregunta, armamos el debate, vieron que les dije que la clase la íbamos armando en función de sus intereses, dicho y hecho. Preguntas, debate. ¿Basta con esa decisión interamericana? ¿Cómo obliga la nación argentina a las provincias? ¿Qué ocurre si las provincias no cumplen? Respeto de la distribución competencial. ¿Puede la decisión interamericana indicarle a la Argentina que sea la nación argentina la que dicte la normativa procedimental para cumplir con el tratado? Porque sea como fue la organización interna de la Argentina, está claro que no estamos cumpliendo con una manda convencional. ¿Qué opinan? Armamos el debate. ¿Qué opinan? ¿Entendieron la hipótesis para responder justamente? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? A ver, por ahí para Dale, dale. jerarquizarlo un poquito más a la cuestión.
parecería como que el Estado Nacional se compromete a través, perdona, Dale, dale. la alarma para ir a buscar a mi hija al colegio, que ya se encarga Uy, otra vaya. persona. No, se encarga otra persona, eso ya está acomodado. Bien. Parecería como que el Estado Nacional se compromete al momento de ratificar los tratados internacionales a nivel internacional con su cumplimiento, ¿sí? Y de esa manera comprometería a las provincias. Es Pero así. ¿qué pasa? Entiendo yo la pregunta, que va para el lado de ¿qué pasa con aquellas cuestiones que al momento de la constitución de la nación no fueron delegadas en el Estado Nacional y la convención se está metiendo en una cuestión que es exclusiva de las provincias? Y te agrego, ¿Cuánto, dale, sí, dale. cuánto cada provincia también tiene que velar por el respeto de las convenciones internacionales a las que la nación se comprometió? Y cada provincia en virtud de que integra la nación. Absolutamente. Creo Y que voy esto más, tiene que ver con el control de convencionalidad de cada uno de los organismos del Estado a cualquier nivel, nacional, provincial, municipal. y voy más allá. Si nos mantenemos en principio de derecho público, un tratado no puede afectar la distribución de competencias, responderíamos claramente, basta, hasta ahí llega el sistema interamericano. Le dice a Argentina tiene que cumplir y Argentina verá cómo articula con sus provincias. Pero lo que quiero que avancemos es, ¿qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué resorte tiene la nación para obligar a la provincia a que modifique una norma, una ley? En este caso, el Código Procesal Penal. ¿Qué pasó? ¿Qué herramientas tiene la nación? Voy avanzando. Provincia de Córdoba, por ejemplo, frente a la decisión condenatoria, Provincia de Córdoba articuló los consensos necesarios en su poder legislativo para modificar el Código Procesal Penal. Pero la provincia de Mendoza, en cambio, no lo hizo. Y de la misma manera que Córdoba entiende que la decisión contra la Argentina la obliga directamente, la provincia de Mendoza no hace caso a esa manda y entonces sigue navegando en la situación de incumplimiento. Pero ¿qué herramienta puede tener la nación argentina para obligar a las provincias? Porque si no hubiese ninguna herramienta, hipotéticamente podría plantearse la absoluta ineficacia del sistema interamericano. O que el sistema interamericano modifique la distribución de competencia. Estoy poniéndole los ejemplos como extremos para generar el diálogo. ¿Qué opinan? ¿Qué opción puede caber? Es que, perdón, intervengo de Dale, nuevo. dale, sí. Pienso que de alguna manera las provincias perdieron un poco la competencia exclusiva, en este caso en una ley procedimental, al incorporarse estos tratados, porque como traen presupuestos mínimos que tienen que cumplirse, de alguna manera pierden esa competencia exclusiva. Entonces, no sé si el tratado es que modifica la distribución de competencias o que la distribución de competencias se modificó al incorporarse tratados que traen estas cuestiones. Esto, José, muy bien lo que estás planteando, puede traducirse en ampliación de los presupuestos mínimos, donde justamente la competencia seguirá siendo provincial en términos procedimentales, pero el presupuesto mínimo de base se eleva, porque ahora ya no puede concebirse ningún código procesal sin la doble instancia garantizada. Para entonces mediar, no es que perdió competencia, sino que se le elevó el piso respecto o sobre el cual ejercer esa competencia. ¿Visualizan la diferencia? Y les agrego, podría plantearse, bueno, y acá les doy, me adelanto y les doy mis consideraciones sobre el tema. ¿Por qué no pensar
que conociendo esta plataforma que estamos formulando, las provincias, presupuestos mínimos elevados, pero bajo el respeto de la distribución competencial, es decir, la competencia procesal sigue siendo provincial. ¿Por qué no pensar que desde el Poder Legislativo Nacional, desde el Congreso, se debata con pluralidad de voces, con la presencia de la ficción de la soberanía popular en términos del órgano más representativo, bueno, y que además más representativo de lo federal? ¿Por qué no pensar que el Congreso instrumente, mediante una ley, el mecanismo de cumplimiento de decisiones interamericanas que involucran a una provincia? ¿Por qué pienso en el Congreso? Porque en el Congreso están representadas las provincias y participan y votan. En el Congreso está representada en un pie de igualdad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque también podría ser la que genere la responsabilidad internacional. ¿Por qué no pensar entonces que el Congreso instrumente de manera tal que, sin desconocer la competencia provincial, mi posición, sin desconocer que el Código Procesal Penal sea provincial, sin desconocer la exigencia a la base presupuesto mínimo elevado, contuviese un mecanismo de cumplimiento de decisiones? Por ejemplo, que instrumentara que en la medida que la nación argentina sea demandada por el accionar de una provincia, la provincia tenga que asistir a la defensa nacional desde el momento inicial hasta la comparecencia en la Corte Interamericana. Es decir, la provincia, no la provincia en sí, porque no tiene la personería internacional, pero acompañando a la nación y haciéndose cargo de lo que eso implica. Segunda medida, la instrumentación en esa ley del Congreso del mecanismo de notificación fehaciente a la provincia para que modifique su norma, hasta el emplazamiento a la provincia para que así lo haga. Y ustedes me dirán, bien, abogados que somos, pero si hay un emplazamiento, tiene que haber una sanción en el caso que no se cumpla, obviamente. Siempre que emplazamos en términos procesales, bajo apercibimiento de algo. Bueno, ¿por qué no pensar que sea bajo apercibimiento de, si la provincia de Mendoza es emplazada para que en el término de 90 días, 6 meses, debata el nuevo instrumento procesal para hacer efectiva la garantía de la doble instancia, el apercibimiento sea que si no lo debate, si no la aprueba, se me ocurre que el apercibimiento podría ser bajo alguna sanción pecuniaria que tuviera que ver con retenciones a la coparticipación, por ejemplo. De alguna manera, hacer sentir a esa provincia Sí, la pero, perdón, necesidad. Dale, discúlpame, sí, María Caro. Ay, Gabriela. gracias por Para mí, participar, Caro, qué bueno. no, Contame para mí 2 en este minutos, caso, ¿dónde que trabajás? Contame 2 yo minutos, ¿dónde soy trabajás? ayudante fiscal de la Fiscalía 14 de San Martín, pero entiendo, o sea, con lo que vos estás Dale. planteando, que Sí, sí. entiendo que sería bueno, pero en algún punto pierde autonomía la provincia de esa manera. O sea, las provincias van a estar subsumidas a lo que el ordenamiento de la nación les diga. No sé, me parece que como... Sí, Supremacía nacional en pero términos de... desde una ley. Claro, O sea, porque eso es lo que me justamente, hace. Ujú. es que justamente esa ley lo que está instrumentando es responsabilidad internacional del Estado argentino por el accionar de una provincia. Por eso viene acá el juego, ¿no? El juego hacia adentro. ¿Cómo hacemos para que las provincias cumplan y dejen de acarrear responsabilidad internacional? Supremacía. Dejen de incumplir un tratado del artículo 31, bueno, y 75-22. ¿De qué manera se instrumenta hacia adentro la efectividad en el cumplimiento de la decisión interamericana y o en el cumplimiento del tratado? Si no es en una ley del Congreso, vuelvo a insistirles,
en la ficción de la soberanía popular, el órgano más representativo, aunque puede estar un poco devaluado, pero es el órgano de resonancia provincial en el Senado y en diputados de la nación numérica. Que sea una ley del Congreso. Si no, lo tenemos en la Constitución Nacional. Bueno, pero no soy amiga de constituciones tan reglamentaristas, ¿no? Infraconstitucional, una ley del Congreso donde las provincias también hicieron oír su voz. Y esa ley del Congreso pueda contener mecanismos para llevar a cabo y compelir a las provincias a que cumplan con el artículo 31, a que cumplan con la supremacía del tratado. Visualizan lo que les quiero mostrar. No nos hemos movido del 31, porque es la supremacía del tratado por sobre el ordenamiento provincial. Y la sanción, que también se les podría haber ocurrido, pero creo que todos coincidimos en que es un tanto extrema. A mí se me dale. A mí se me ocurrió una, pero no en forma tan genérica como la de la ley del Congreso, donde cada una de las provincias va a emitir su opinión en relación a cuánto tengo que modificar de mi reglamentación interna para estar a lo que disponen los tratados internacionales. Por ahí es más fácil en el caso concreto. En algún caso donde alguien se vea afectado por la violación del no cumplimiento a los tratados internacionales, donde claramente pueden invocar la inconstitucionalidad de la norma. Pero es lo que justamente acarrió Gorigoitía. Claro. Que el señor no le quedó más remedio que buscar el fundamento de la inconvencionalidad de la norma de la mano del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte, como órgano concentrado. Exactamente. El punto es, tiene la decisión. Y le dicen, tiene razón. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le pedimos al resto de las personas en Mendoza que estén en la misma situación, que vuelvan a hacer los planteos judiciales? ¿Que vuelvan a recorrer las instancias judiciales y o interamericanas? No parecería. Digo, tenemos que encontrar mecanismos en el derecho interno General. para que no vuelvan a repetirse los supuestos de incumplimiento. ¿Para qué sirve tener un caso de condena a la Argentina? Además de resolver ese caso, sirve para tomar nota de todo lo que hay que corregir, para que ningún caso más llegue por los mismos hechos al sistema. Cuando se llega al Sistema Interamericano de Protección de Derechos es porque falló el Sistema Nacional de Protección de Derechos. Y cuando falla el Sistema Nacional, y queda claro en un fallo interamericano, queda claro que hay que modificar esta ley, hay que asegurar estos derechos de esta manera, hay que pensar de qué manera y cuál es el orden de gobierno que tiene en sus manos la herramienta para evitar futuros casos así. Por eso les decía que el tema de la incidencia en las provincias en un país federal es súper importante. Porque no solamente hay que pensarlo en términos de el Estado Nacional incumple, sino las 23 provincias de la ciudad autónoma. Y si a eso le sumáramos los más de 2.000 municipios, imagínense si no tenemos que tener claro de qué manera instrumentar legislación, interpretación jurisprudencial, para que no se sigan generando casos que lleguen al sistema. La mejor forma de demostrar que la protección interamericana de derechos humanos es eficaz es tomando nota frente a los supuestos o a los casos de condena para que no se repitan más y que la Argentina no llegue a instancias interamericanas. ¿Por qué? Porque perfectamente logró la protección y la garantía de los derechos en el derecho interno. ¿Alguna otra consideración que quieran hacer?
¿Y ya escribiste algún proyecto de ley al respecto? Bueno, esto les digo que lo vengo repitiendo No, hace un es montón súper porque me parece... Dale, interesante Caro. lo que, Sí. es muy interesante lo que vos planteás, que es como la previa, la pregunta, después de la sanción de la Corte Interamericana, ¿Mendoza continúa con el sistema o lo pudo cambiar? No, Porque ahí en realidad ellos sí tienen como una resolución de un organismo en el cual pueden notificar a la provincia como para que arbitren los medios para acomodar su reglamentación al derecho, pero es interesante lo que vos planteás, porque vos decís, bueno, ¿para qué llegar a esa instancia si se puede prever o sanar antes de llegar ahí? absolutamente. Y Eh, justamente cuando pero esto se justamente produce, ahora con esta sanción, ¿Mendoza continúa igual? O sea, ¿no claro, modificó sus...? Ah, no. Y si se fijan en la web, bueno, se los paso porque también tengo todo para pasarles. Argentina, porque no es Mendoza, Argentina recibe las famosas resoluciones de supervisión de sentencia, donde lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es releva, a ver, ¿qué pasó en la Argentina? Le pide informes, ¿qué pasó? Y luego la Corte Interamericana le saca una linda resolución donde le dice a la Argentina, ¿qué pasa que no cumple? Y la Argentina puede decir, bueno, pero somos un país federal y acá hay distribución de competencias y yo no puedo hacer nada como nación. Bueno, por eso es que yo digo, yo personalmente digo, los estudiosos de los temas tenemos que, hipotéticamente, sugerir posibles soluciones. Si no lo hacemos en estos ámbitos de debate, en estos ámbitos de capacitación, ¿dónde lo vamos a hacer? Digo, estamos un No, poco totalmente. llamados a eso, a generar en ustedes, empezando por mí, pensemos de qué manera, frente a este diagnóstico, encontramos, proponemos vías de salida a la situación. Sí, te entiendo perfectamente, Gaby, y comparto lo que decís porque justamente el crear estos ámbitos es lo que nos permite tener disparadores de decir, bueno, pará, acá hay una cosa que yo en lo cotidiano no llego a ver e impacta en nuestro trabajo diario. Bueno, y En ahora viene la la, justicia doméstica, como bueno, dices. ahora viene la bajada a nosotros. La bajada a nosotros era la Igual segunda. hay una Dale, sí, cosita dale, que a mí, dale, sí, Gaby, dale. por momentos como que no me hace ruido, pero por ahí me asusta. En cuanto a cuánto avanza todo el derecho internacional, que por el momento sigue siendo muy loable porque está vinculado a los derechos humanos, pero nuestra soberanía también ante estos planteos, ¿no? Decís, pará, ¿y hasta dónde nuestra soberanía se viene reduciendo en virtud de las disposiciones de carácter internacional? Yo Eso creo en esto, Ale, también lo que vos planteas para mí tiene como dos grandes líneas de respuesta. La primera es la que les quiero mostrar ahora en términos de enriquecer nuestra tarea diaria en la judicatura, en el ejercicio de la profesión, enriquecerla en términos de fortalecimiento y ampliación de derechos. En eso, personalmente no le veo ningún obstáculo y por eso se los vengo a traer como la segunda parte. ¿En qué sentido? Les resumo la idea que vamos a desarrollar. En la medida en que cada uno de nosotros como operadores lleva a cabo un chequeo de constitucionalidad, a la hora de fundar una resolución, a la hora de emitir un dictamen, a la hora de plantear un escrito para nuestro cliente, claramente analizamos el derecho que estamos defendiendo y buscamos cuáles son las normas que reconocen y protegen ese derecho. Buscamos preferentemente las nacionales, provinciales, municipales en su caso, y gracias a este impacto de los tratados con jerarquía constitucional, en mi opinión, enriquecemos el planteo porque no hay instrumento internacional que no tenga los derechos básicos de los cuales vamos a estar
desde los clásicos, los sociales, los postindustriales, y ahora empezaremos a analizar todos los derechos de cuarta generación o de la cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Entonces, ese impacto, en mi opinión, es altamente positivo, porque nos va a permitir ampliar nuestras fundamentaciones, nuestros planteos cotidianos en el lugar que estemos en la Argentina. Pero la segunda parte, que puede ser por ahí más problemática, es la que tiene que ver con estos planteos que vos bien formulabas en relación con hasta dónde la Argentina está cediendo ámbitos que, traducidos en la terminología que mayormente se utiliza hoy, en relación a estos principios de derecho público, que condensan, que sintetizan las formulaciones en términos de cuál es la norma suprema, la Constitución argentina o los instrumentos internacionales, que cambia rotundamente, porque si la Argentina admite como instrumento supremo la Convención Americana, ya no va a ser la Corte Argentina la intérprete último del supuesto instrumento de corte, de cierre supremo, sino que ahora va a ser el instrumento de cierre, el supremo, la Convención Americana, y por lo tanto el intérprete último, la Corte Interamericana. Y de esa manera vamos a ir articulando una serie de presupuestos que dinamitan los que estudiamos originalmente, o que dinamitan lo que originalmente entendimos como la formulación del ordenamiento jurídico argentino. Puntualmente en nuestro quehacer cotidiano, en nuestros tribunales federales o provinciales, pero con asiento en las provincias, lo que me parece que es muy rico, y eso quiero ahora dedicarme en el tiempo que me queda, a la formulación primera, que eso sí está en nuestras manos. Es decir, si en la resolución humilde de mi tribunal le demuestro a las partes y contribuyo a que la riqueza del control de convencionalidad, la riqueza del sistema interamericano, se visualice en mi decisión, porque protejo mejor o amparo mejor o reconozco mejor el derecho en juego, voy claramente a poner mi granito de arena en el objetivo primero que tiene cualquier Estado, que es la protección de los derechos, junto con la limitación del poder, ¿no? Como los vectores que siempre están en pugna. Entonces, si me focalizo en eso, la capacitación como magistrada o como funcionaria en su caso tiene un contenido muy rico, y lo bajo de aquella estratosfera en términos de discutir si es la Corte Interamericana o la Corte Nacional, que es re interesante, obvio, pero que no toca finalmente en mi trabajo. Entonces, a tu respuesta o a tu pregunta le daría como respuesta: caminemos, y es lo que me gustaría ahora alumbrarles, ayudarlos, caminemos en el primer planteo. ¿De qué manera, por qué eligieron en este curso este tema? Porque quieren que salgamos de esta capacitación con un par de herramientas puntuales, que que esta tarde las estoy aplicando en la resolución que tengo ahí en borrador, o el escrito que tengo que presentar. Sin perjuicio de estar muy alertas a que el otro planteo de finalmente estamos cediendo, ¿qué cedemos? Hasta preguntas, ¿cedemos la supremacía de la Constitución Nacional? Que también es súper importante. Lo tengamos como alerta. Ese es otro debate que quizás en este curso le daremos otro módulo especial. Pero que ese debate también me impacta en mi quehacer cotidiano, pero el primero, de qué manera lo traigo, lo enriquezco, cómo contribuye mucho más a ese funcionamiento cotidiano. Entonces me detengo en esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más avanzando en esta parte? Bueno, les cuento lo que les quiero mostrar. Quiero mostrarles presupuesto base, comparación en la función judicial en relación al control de constitucionalidad, que
empalma con el control de convencionalidad. Y luego les quiero mostrar el ejemplo concreto y real del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, que tiene previsto el control de convencionalidad. Y fíjense la línea de coherencia que quiero mostrarles. Bueno, no sé si es coherencia, para mí sí, pero miren la línea que les quiero mostrar. Estoy hablando de un código emanado del Poder Legislativo Provincial, que le dice a los operadores del derecho en la provincia que hay un control de convencionalidad. No es creación pretoriana, o sea, no es que un juez o una jueza de pronto un día interpreta muy bien, yo no estoy criticando eso, estoy mostrando nada más, interpreta que acá hay que hacer de convencionalidad, sino que hay un debate legislativo. Hay una pluralidad de voces a favor, en contra, derecha, izquierda, con la ideología que quieran, que sanciona una norma que claramente le dice a los abogados, a los jueces, a los litigantes, hagan planteos y van a obtener planteos, aunque no los hagan, donde la riqueza del derecho internacional de los derechos humanos va a estar presente. Fíjense cómo quiero llevarlos a que en mi quehacer cotidiano, que puede ser el de ustedes también, está presente concretamente la convencionalidad. ABC, que les muestro a modo de recordatorio. Lo primero que estamos llamados, quienes ejercemos la judicatura o trabajamos en el Poder Judicial, es estar muy atentos a los temas famosos de control de constitucionalidad, que supone la contracara de la supremacía de la Constitución. Si trabajo en un juzgado provincial, voy a tener en cuenta primero la supremacía de la Constitución provincial, en todos los temas no delegados. Y en función de ello, analizaré si las normas inferiores a la Constitución provincial se ajustan o no a la Constitución provincial. Si trabajo en un juzgado federal, lo que voy a tener en cuenta son, bueno, la competencia federal propia, las normas de aplicación por los tribunales federales en relación a la Constitución nacional. De alguna manera, este control de constitucionalidad, que lo tenemos presente, creación pretoriana, 1865, Domingo Mendoza, caso Sojo, caso El Hortondo, 1887, 1888, claramente nos marca este punteo. Parte de la supremacía de la Constitución Nacional, está organizado como un control judicial, difuso, daría para un desarrollo mayor, pero lo voy pasando. Que se caracteriza por llevarse a cabo en una causa judicial, en un pleito, en un litigio. En principio, a pedido de parte, con las opciones de una vía incidental o de una acción directa, tendremos que analizar el código procesal de cada provincia, nacional, visualizar cómo está estructurado. Claramente, Ganadera Los Lagos, la Corte deja absolutamente prefijado a pedido de parte, pero se viene abriendo muy importantemente el control de oficio. Desde disidencias del juez Fait hasta votos de la Corte Federal, Milde Pereira, Banco Comercial de Finanzas, donde claramente la Corte fue admitiendo el control de oficio bajo los presupuestos anteriores, claramente en una causa y en el marco de las normas procesales aplicables a esa causa, hasta que en el caso Rodríguez Pereira en 2012, la Corte Argentina ya claramente le da la bienvenida al control de convencionalidad de oficio, y en el paralelismo no le quedó más remedio, sí o no, que admitir y habilitar a los jueces a llevar a cabo control de constitucionalidad de oficio. Distintos casos para mencionarles, como el caso Pedraza del 2014, les dejo el título. Característica en relación al efecto del control de constitucionalidad, en el caso particular, no deroga la norma, pero claro, la Corte Argentina también ha ido empleando esto en sus propios pronunciamientos, como el caso Rizzo, el mismo caso Pedraza, otorgándole a su decisión de inconstitucionalidad
un efecto expansivo, efecto derogatorio de la norma. Acuérdense el caso Rizzo en relación al Consejo de la Magistratura. De la misma manera, en la saga del Consejo de la Magistratura, el caso del Colegio de Abogados, donde claramente le dice al Congreso, tiene X días para sancionar una nueva norma, si no la sanciona, como no lo hizo, rige la anterior. Claramente derogó a la 26080. Esta formulación derogatoria con efectos ampliatorios de este control de constitucionalidad no se aplica para tribunales inferiores ni para superiores tribunales de provincia, sin perjuicio de particularidades, de perlitas en el derecho público provincial, que trato de resumírselos brevemente. Y por último, en el control de constitucionalidad argentino, la formulación del precedente, donde no tenemos un texto constitucional que nos diga claramente que los jueces tienen que aplicar obligatoriamente el precedente del Tribunal Superior, pero hay toda una construcción muy interesante, hay un montón de fallos en torno al precedente, con dos deberes para los jueces inferiores: deber de conocimiento y deber de fundamentación en el caso en que sea parte del precedente. Interesantísimo, se los dejo, la Constitución de 1949, que sí tenía una formulación de precedente obligatorio. Si les llega a interesar, tengo material sobre esto que es muy, pero muy interesante. Y así empalmamos con el control de convencionalidad. Creación pretoriana, Corte Interamericana de Derechos Humanos, votos individuales de García Ramírez en el año 2003, Almonacid Arellano, año 2006, ya formulación en pleno. Sobre estos presupuestos, este punteo que les comparto es un punteo que tiene que ver con distintos fallos y las conclusiones de los fallos. Tengo material al respecto si quieren adicional. Punteo. La convencionalidad la realiza como tribunal concentrado la Corte Interamericana. Pero luego se expande como control difuso a todos los estados parte del sistema, primero judicial, luego todas las autoridades públicas, caso Hellman 2011-2013, el control de convencionalidad que incluye analizar los artículos de la convención más la interpretación que de esos artículos lleve a cabo la Corte Interamericana, a un modelo de precedente obligatorio. En principio, a pedido de parte, por supuesto, pero se habilita desde trabajadores cesados del Congreso de Perú, año 2006, el control de oficio. Vayan hilvanando lo que les voy planteando. El control se presenta en modalidad constructiva, en términos de la elaboración de las normas internas, tiene que ajustarse a la normativa internacional, a la convención y a la interpretación de la convención, pero también hay un efecto represivo o destructivo. Cuando los operadores llevan a cabo control de convencionalidad, según la Corte Interamericana, y advierten una norma de derecho interno que no se ajuste a la convención y a la interpretación de la Corte Interamericana, se produce el efecto represivo y esa norma deja de tener efectos jurídicos, deja hacia atrás entonces su existencia en términos de no cumplir con la convención y con el precedente de la Corte. Se le suma la denominada interpretación conforme, el efecto útil de la convención, es decir, los jueces han ido elaborando lo que implica invitar a los estados parte a que vayan interpretando sus normas internas amalgamadas con las interamericanas, de forma tal de buscar la interpretación que mejor se ajuste a esa convivencia armónica. Le sumamos la cosa juzgada y la cosa interpretada en términos de decisión contra la Argentina, tiene que ser obligatoriamente cumplida por la Argentina, mientras que contra estados parte que no sean la Argentina, debe ser tomada por la Argentina como pauta de interpretación de la convención. Esto daría para todo un debate y análisis mayor, pero quiero dejarles los presupuestos más importantes para ver entonces cómo amalgamamos estos presupuestos con nuestro quehacer cotidiano. Y fíjense lo que les quiero mostrar. Tengo
un montón de provincias para mostrarles. Estoy viendo el tiempo para no pasarme. Lo que les quiero mostrar es cómo han previsto las provincias, las constituciones provinciales, este ingreso del derecho internacional. Y cómo han previsto la función judicial respecto a eso, que es un dato muy importante en este contexto. Estamos hablando de funcionarios y magistrados. Porque de lo que voy a hablar es del denominado margen de apreciación provincial. Es decir, de qué manera cada provincia, al dictar su constitución y sus leyes, recepta estos postulados que hemos hablado, respeta la supremacía constitucional, pero le imprime características propias. Le imprime notas que no hay o que no aparecen en otra provincia, pero que pueden estar en Mendoza, pueden estar en Buenos Aires, pueden estar en alguna provincia argentina. Empiezo por Mendoza, no porque sea mi provincia, sino porque es la constitución vigente más antigua del país. ¿Sabían? Mendoza es una provincia histórica, por lo tanto sancionó su primera constitución allá lejos y hace tiempo, 1854. De hecho, fue la primera provincia argentina que envió su constitución al Congreso para ser aprobada. ¿Se acuerdan que el texto de 1853, como nota unitaria, exigía que las provincias mandaran su constitución al Congreso? La primera provincia fue Mendoza, en base fundamentalmente a un proyecto de Alberdi, y sirvió luego de ejemplo al resto de las provincias en la sanción de su texto. Constitución vigente actualmente, 1916, con reformas menores, pero no ha logrado ser reformada después del 94, no ha logrado ser reformada a la fecha. Pero miren el artículo que contiene en términos de supremacía y en términos de control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que establece esta Constitución que hoy rige este artículo? La inconstitucionalidad de manos de los órganos encargados. Pero fíjense la amplitud con la cual aparece en términos de demostrada una inconstitucionalidad que implique una norma contraria a la Constitución, primero provincial, pero por supuesto refleja la nacional, que no podrá ser aplicada por los jueces. Algunos pensamos que por ahí de este texto del siglo XVI, hoy, interpretado como constitución viviente, interpretado con ojos del siglo XXI, podríamos decir que de esta frase están habilitados para los jueces el control de oficio. Comprobada en la causa, violación de derechos, norma inferior, se opone a la superior, los jueces no podrán aplicar esa norma. Bueno, obviamente en el constituyente del principio del siglo XX no estaba esta formulación de oficio, pero hoy, interpretación armónica, viviente, podríamos decir esto. Pero fíjense que cuando la Constitución de Mendoza es modificada en la década del 40, 1949, como lo hicieron las provincias argentinas a la luz de la Constitución del 49, se sanciona un Código Procesal Civil mendocino en 1953, bajo el amparo de la Constitución del 49, que contenía el precedente obligatorio de manos de la Corte Federal. Corte Federal, entonces, que interpretaba en última instancia el Código Civil, por ejemplo. De ahí que ese Código Procesal mendocino repite esta lógica de jurisprudencia obligatoria, no solamente entonces de la Corte Provincial hacia los tribunales inferiores, sino también de la Corte Federal. Les pongo estas perlitas para que por ahí cuando interpreten un texto, se fijen bien de qué año es, se fijen bien qué texto regía a nivel nacional, se fijen bien cómo articula para poder luego, en una interpretación, como les digo, armónica de los textos, entender y proyectar las interpretaciones normativas en función de ese contexto. Se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza en el año 2018, bajo el mismo texto constitucional de 1916, o sea, un siglo después,
modificamos el Código Procesal bajo el mismo texto. Para lo cual no hace falta introducir, como vemos, el control, que ahora les muestro, el control de convencionalidad, porque no interesa si la Constitución de Mendoza lo contempla o no. El piso mínimo nacional, en términos de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ese piso mínimo perfectamente tiene pie en una Constitución vieja, interpretada con ojos del siglo XXI, y perfectamente se cristaliza en una ley de la legislatura de Mendoza. Ergo, para que Mendoza tenga control de convencionalidad, no hace falta que nuestro texto constitucional sea del 2023. ¿Y qué hace el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza? Reconoce expresamente el control de constitucionalidad, pero le agrega el control de convencionalidad y le agrega la posibilidad de que fuese de oficio, con un texto, como les digo, de 1916, donde podemos llegar a leer algo así, pero finalmente no hace falta tenerlo para que la norma legal así lo reconozca. ¿Y qué es lo que dice este primer artículo que les quiero compartir? Claramente, un supuesto de manifiesta, siempre acuérdense que en los temas de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, el presupuesto de la ostensible manifiesta inconstitucionalidad es una regla clave. El principio general es estar a favor de la constitucionalidad o la convencionalidad de la norma. Se reitera entonces lo manifiesto y ostensible de esa inconstitucionalidad, y fíjense que se habilita a llevar a cabo un control de oficio o a pedido de parte de constitucionalidad, y el código dice o de inconvencionalidad. Personalmente, lo tengo escrito y dicho muchas veces, critico el o, porque en realidad lo que debió decir el código, la ley mendocina, es y, de manera tal que el juez lleva a cabo el control de constitucionalidad que le viene prefijado de la Constitución mendocina. Esa obligación no es ineludible. Pero además, después del 94, instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, creación pretoriana, recepción jurisprudencial en la Argentina, los jueces mendocinos están obligados a llevar a cabo también el control de convencionalidad, adicionado al de constitucionalidad, enriqueciendo el control de constitucionalidad. Claramente, el legislador mendocino debió poner y, no o. No hay opción para incumplir el artículo 48 de la Constitución y como juez decir, no voy a decir nada de la constitucionalidad, sí voy a decir de la inconvencionalidad, sino que la obligación primera es llevar a cabo un chequeo de constitucionalidad y, en mi interpretación, enriquecer esa decisión de inconstitucionalidad con todo el bagaje del derecho internacional de los derechos humanos, con la Convención Americana, si es la que voy aplicando, ¿no? Puedo estar pensando en aplicar la Convención de Belén do Pará, puedo estar pensando en aplicar la Convención de Derechos del Niño. Fíjense, la Convención de Belén do Pará todavía no tiene jerarquía constitucional, pero integra necesariamente y se nutre en relación con las otras convenciones con jerarquía constitucional. Bueno, para ponerles un ejemplo. De manera tal, entonces, que la legislación mendocina está dándole una herramienta concreta al operador, ya sea el abogado litigante o bien el magistrado funcionario, que claramente esté muy alerta, aún de oficio, a chequear si las normas que va a aplicar en el caso protegen concretamente el derecho que está en juego, o si la norma que va a aplicar en el caso es restrictiva, por lo tanto se opone a la norma suprema que protege mejor o que reconoce un derecho, y elegir en este chequeo de constitucionalidad preferir la norma que tiene una protección mayor y agregarle todo el detalle de la convencionalidad, en términos de agregarle el artículo de la Convención Americana,
agregarle la jurisprudencia interamericana que enriquezca esta decisión. Abrimos debate, tengo mucho más para contarles y decirles, pero abramos debate en los minutos finales. ¿Qué opinan sobre esto que estoy planteando? A ver si alguien quiere decir ¿Qué algo. opinan? Demuéstrenme que no se me han dormido. Díganme que están del otro lado. No, estuvo muy bueno toda la explicación, toda esta introducción al tema, porque siempre me costó a mí en lo personal hacer esa división entre el control de constitucionalidad y convencionalidad cuando es la propia Constitución la que da la jerarquía a las convenciones. Entonces parecería que van de la mano. Ahora, también le tenemos que sumar la interpretación que la Corte Interamericana hace de la Convención, que es la única capacitada para hacer la interpretación de la Convención, y siempre también me agarró la duda con respecto a la Comisión, de cuando da sus dictámenes. Excelente, Ale. Yo te daría mi respuesta, sin perjuicio de mostrarte otras opiniones. En mi concepción de articulación, sostengo que los controles tienen que estar armonizados, donde los operadores tenemos que esforzarnos para evitar interpretaciones contradictorias. De manera tal que si estoy analizando en los temas tributarios míos, si estoy analizando el plazo razonable en la tramitación de una ejecución fiscal, si estoy analizando el principio de igualdad en la tributación, si estoy analizando el principio de legalidad en materia tributaria, para ponerte casos puntuales, y voy en base a los hechos y la prueba de mi caso, caminando en relación a una posible declaración de inconstitucionalidad, tengo que hacer el esfuerzo interpretativo, en mi opinión, de buscar no solamente los fallos de la Corte Argentina o del Tribunal Superior de mi provincia, o quedarme en los artículos de la Constitución Nacional que contienen estos presupuestos, sino buscar, primero, los artículos de la Convención Americana, por ejemplo. Sobre esos artículos, buscar la jurisprudencia de la Corte Interamericana se refirió a esos artículos, para que entonces yo pueda darle sustento a por qué aplico el artículo 25, por qué aplico el artículo 8, por qué me detengo en tal inciso que tiene que ver con el plazo razonable, sino de la mano de los fallos que busqué, contra Argentina o no, donde la Corte dijo que se interpreta por plazo razonable. Y con ello tengo que a su vez buscar los informes o las recomendaciones de la comisión que por ejes temáticos voy encontrando y que también me van a alumbrar de qué manera la Corte interpretó estos artículos en ejecuciones fiscales, por ejemplo, que están. Y con ese bagaje, advertir que vamos en línea con los fallos argentinos y que en general la interpretación argentina o local ve o tiene en la interamericana una fuente de ampliación y de riqueza. Y en el caso que no fuese así, que hubiese una interpretación mucho más restrictiva de la mano de tribunales nuestros locales, en mi posición, optar decididamente por la interpretación ampliatoria y rica interamericana. Les pongo un ejemplo porque me tocó a mí resolverlo. Que si quieren les mando todos los fallos porque obviamente que los tengo. Ejecuciones fiscales, y esto que les planteo se da también en las ejecuciones fiscales federales. Tengo fallos federales también si quieren. Cláusulas provinciales que disponían que en las ejecuciones fiscales no podía plantearse la caducidad de instancia. Por la lógica en favor del Estado, la potestad recaudatoria, la necesidad de que el Estado tuviera esa prerrogativa de no tener
que preocuparse por la caducidad. Pero además, en el Código Fiscal mendocino se instrumentó otra cláusula por el cual se impedía que los jueces pudiesen declarar la finalización del proceso. No hay caducidad. Otra opción era declarar la finalización del proceso por haber transcurrido el plazo de prescripción del tributo, sin causales de interrupción ni de suspensión. Es decir, ejecución fiscal de un tributo de prescripción de 5 años. Desde el último acto procesal, habiendo transcurrido los 5 años, sin ninguna causal de interrupción, no hubo plan de pago, no hubo voluntad de nada, no hubo ningún acto procesal, el juez tampoco podía declarar la finalización del proceso. Ergo, ese contribuyente quedaba atado al proceso de por vida, cual delito de lesa humanidad imprescriptible. No podía salir de la jurisdicción de ninguna manera. Bueno, me tocó resolver un caso, tengo varios, me tocó uno, donde justamente el análisis fue para declarar la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad juntas. El análisis fue, no tengo en la judicatura argentina casos puntuales que me resuelvan esto, porque tengo precedentes de varias provincias, por ejemplo, me acuerdo actualmente el de Misiones, donde se convalidaba la constitucionalidad de estas cláusulas sin hacerse el análisis que para mí había que hacer en términos de razonabilidad, de duración del proceso, no solamente acceso a la justicia, sino también derecho a egreso de la justicia. De ahí que entonces resolví la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad puntualmente, en el caso que me tocó, el primer caso, en noviembre del 15, del artículo que decía que no se podía plantear la caducidad de instancia. Advirtiendo que frente a dos normas contrapuestas no cabía un planteo de inconstitucionalidad de ambas, sino de una de ellas, porque bastaba con que una de ellas dejara de ser aplicable en el caso para que se pudiera terminar el proceso, que era el punto medular que se planteaba. Este caso, que fue el primero en Mendoza, no de inconstitucionalidad, en el tema sí, pero no como declaración de inconstitucionalidad, porque en Mendoza lo tenemos, Constitución, artículo 48, sino fue el primer caso de declaración de inconstitucionalidad más inconvencionalidad incluida. Fue el primer caso de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la cláusula que disponía que no había caducidad de instancia. Bueno, mucho más ocurrió luego, pero lo que me interesa es que ese caso, que se reiteró en otros expedientes propios de mi tribunal, generó el debate en la legislatura. Y generó el debate en el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza. Lo genera gracias a que hay un antecedente judicial. Quizás sin antecedente también se hubiera generado el debate, sí o no, nadie sabe, pero en el Poder Legislativo se debatió esto de, tenemos ya un precedente. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo legislamos? ¿No lo legislamos? Les cuento que además este caso fue confirmado en segunda instancia, o sea que tuvo como algún andamiaje puntual, comillas, esto todo es opinable, pero lo que les quiero mostrar es cómo una decisión judicial puede acarrear un debate mayor y puede acarrear la seguridad jurídica en términos de una norma que indique cómo y cuándo llevar a cabo, por ejemplo, control de constitucionalidad y convencionalidad. Bueno, tendría mucho más para decir, pero quedan 2 minutos. Gaby, Sí, lo que vos hiciste en ese caso puntual fue mirar la legislación interna, la constitución de tu provincia, la constitución nacional, la convención americana, lo que dijo la Corte, lo que dijo la Comisión, y con eso declaraste la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad de una disposición de orden local. Claro, eso fue. Resumidamente. Sí, Eso fue. eso generó que 2 legisladores provinciales debatieran al respecto y
hicieran sancionar una caducidad en ese tema. Dispararon las dos cosas. Okay. El Código Fiscal se modificó y dispusieron Bien. caducidad. Pero además el Código Procesal Civil se modificó y admitieron como facultad de los jueces declarar una inconvencionalidad. Disparó dos cosas. O sea, lograste en Mendoza Bueno, lo no que sé no si yo, logró pero la bueno, Corte no, Interamericana. no, bueno, no sé si yo, pero, porque digo, yo no participé en el debate legislativo, obviamente, pero ¿me entienden cómo? Un Sí, 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 sí. precedente, por ahí es lo que les digo, por ahí sin el precedente igual se hubiera discutido. Tuve la suerte de conocer la comisión en Mendoza, para modificar el Código Procesal, se creó una comisión integrada por magistrados, por representantes de las universidades, por abogados, es decir, buscaron que estuvieran en lo académico, lo judicial y los abogados litigantes. Entonces, en esa comisión me consultaron en términos de convencionalidad y les digo lo que dije con ustedes, o sea, les volqué lo que medianamente estudio y más o menos sé. Hasta ahí llegó mi intervención, en términos de, quisieron conocer por qué esas resoluciones, o quisieron que les explicara en detalle esto que estoy conversando con ustedes, que para mí es un ABC, si lo tengo escrito, estudiado, sigo estudiando, o sea, para mí no era nada nuevo, es lo que vengo haciendo hace un montón. Y hasta ahí llegó mi intervención en términos docentes, ¿no? Y el debate se instaló y salió la norma. Podría haber salido también el debate igual, o sea, digo, vieron que nadie... No, pero fue un disparador, es claro, que fue un disparador. A nosotros nos encantaría desde la asociación poder tener esa resolución tuya donde Les hiciste mando tanto todo. análisis de las normas. Se los mando. Sí. Además, lo cómico, y con esto cierro, estoy hablando de noviembre del 2015. Ah, hace un O montón. sea que hace un montón. La ventaja que yo tenía de coherencia interna es que yo me planteé lo siguiente. Digo, yo estudio, doy clase, publico sobre esto. ¿Y cómo puede ser que resuelva de espaldas a lo que yo Claro. estudio, publico? Y fue casi una coherencia conmigo misma. Sí, está clarísimo. Arriesgándome a que fuera revocada, porque muy coherente, pero podía tener un superior jerárquico que dijera, chao coherencia, pero acá la convencionalidad no va, o sea, porque hay que ser conscientes. Pero para mí era una cuestión de coherencia con lo que uno viene a compartir. Porque si yo no les muestro eso, lo mío podría quedar en una hermosa teoría que solamente en una esfera interamericana, allá lejos, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, alguien hiciera algo de esto. Y Claro. siempre mi principal objetivo tiene bajada concreta. Tal cual. Cualquiera de nosotros puede esforzarse o pensarlo e instrumentarlo. Me pasé 2 minutos. Prometí No, que no por me iba a favor. pasar. Preguntas finales, porque prometí ser respetuosa con el tiempo. ¿Preguntas? María, perdóname, una pregunta. En Dale, este caso José. nos contabas que se me escapó. En este caso que se resolvió, si fue de oficio o a pedido del contribuyente. La convencionalidad fue de oficio. Está bien, está bien, está bien. Porque a nadie se le ocurrían esas cosas. Claro, está bien. Por eso mismo, es que el Código Procesal Civil y Comercial ahora me habilita. Ahora no es una cuestión que yo estudio y que yo pienso, ahora estoy habilitada y los litigantes, seguridad jurídica, estamos todos avisados, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Entienden? Esa cuota de seguridad jurídica es muy importante. Sí. Les completo este detalle. Cuando yo llevé a cabo esta inconstitucionalidad de oficio, no le di vista a las partes. Fíjense la crítica que esto trae.
no respeté el principio de congruencia, no lo habían pedido, yo lo resolví. Van viendo la parte también negativa, criticable, digamos. Cuando me invitan a la comisión de reforma del código, yo les advierto esto mismo que les digo a ustedes. Les digo, tienen que evaluar si se va a poner en el código, de qué manera se va a instrumentar. Porque que el juez lo puede hacer sin vista a las partes supone el principio de que el juez conoce el derecho, por supuesto, el principio que el juez tiene que defender la supremacía de las normas, por supuesto, pero también está la crítica en términos de ¿y qué pasó con el derecho de defensa de las partes? ¿Qué pasó con el principio de congruencia? Entonces le digo yo a la comisión, es lo que después quedó. ¿Por qué no evalúan si frente a cada declaración de oficio, antes de realizarla, la judicatura, el juez, la jueza, deban, porque lo diga el código, darle una vista a las partes y al Ministerio Público, de forma tal de alertar y escuchar qué consideraciones merece a los litigantes la convencionalidad o inconvencionalidad posible de esas normas. ¿Visualizan lo que les estoy mostrando? Sí, sí, está claro. Igualmente, entiendo que son resoluciones recurribles por las partes. O sea, Totalmente. ante una decisión de oficio con la que ellos no estén de acuerdo, también van a ejercer su derecho al recurso. En mi caso la apelaron y me la confirmaron, pero podría no haberla confirmado. Ujú, ujú. Sí, 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 totalmente. Bueno, no les Ay, quiero... Gabriela, hablaríamos un montón más y te Sí, yo me escucharíamos quedaría 2 tal horas cual, más. pero no quiero demorarles ya la finalización. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Yo no preguntar, simplemente agradecer por el tiempo, por la ponencia, la verdad estuvo excelente y esto de la participación lo hizo aún más enriquecedor. También quiero destacar tu humildad, increíble, y tu persona en sí, sos divina en todos los aspectos, Ay, así que gracias, gracias. gracias de verdad, me he sentido muy cómodo. Gracias Ale Bueno, por el espacio también y por la invitación. te digo, Federico, que eso es lo más valioso para mí, porque imagínate compartir espacios de esta naturaleza y no tener esta posibilidad de intercambio rico, Feedback. hace para mí que se aproveche mucho menos. Así que, bueno, me alegro que te hayas sentido así, me alegro. Sí, súper, muchas gracias, de verdad. Bueno, Gabriela, y a todos, muchísimas gracias por estar en forma casi constante, casi todos los participantes. Así que nos estaremos viendo el próximo miércoles. Y muchísimas gracias, Gabriela. Fue muy, muy, muy enriquecedor tu Muchas charla. gracias, Ale, muchas gracias. Bueno, quedo a Te disposición de pedimos el ustedes. power. Sí, Te por pedimos el power. supuesto, se los paso, claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Gracias. Muchas Un beso gracias, para gracias a todos. ustedes. Gracias, chao, Gracias, Ale, muchas gracias por gracias. todo, hasta Gracias, luego. Federico, gracias, chao, chao, chicos, Chao, gracias. chao.